Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de las estructuras, de las tendencias o de las funciones de carácter. Podéis llamarlas como queráis. El mundo a nivel de psicoterapia, a nivel de ciencia, a nivel de diagnóstico está cambiando. Y lo que más está cambiando es la necesidad de salir del rótulo y de decir que una persona tiene este trastorno o es esquizoide, aquellos nombres que conocéis los neorreichianos, como esquizoide, agresivo masculino, masoquista o psicópata, de esos que vamos a hablar un poquito hoy. Esos diagnósticos también podemos hacer puentes con los de DSM-5, con el eneagrama, en realidad en diferentes áreas, diferentes modalidades de psicología, de psicoterapia, incluso de medicina. Tenemos diferentes nombres para determinar un determinado tipo de estructura, de comportamiento, de dificultad, de defensa de la persona que está en contacto con el mundo. Y es muy importante en cuanto a profesionales contemporáneos hoy que tenemos más conocimiento, más sabiduría, que sepamos que el conocimiento del diagnóstico, el saber de esas que hoy se llaman más funciones o tendencias, no es una cosa estática. Yo no puedo decir que una persona es masoquista o que es esquizoide o que es limítrofe o que tiene un disturbio de la personalidad. Una parte de ella está en contacto con algo que le es difícil. Será más o menos grave, pero no podemos decir que la persona es eso, tal y cual no podemos decir que la persona es su enfermedad. La persona no es diabética, la persona tiene diabetes. La persona no es hemofílica, la persona tiene ese disturbio en su sangre, por ejemplo. Entonces es muy importante que el psicoterapeuta, que el psicólogo, pero sobre todo el psicoterapeuta que trabaja con proceso, sepa manejar el diagnóstico como una herramienta y que no sea aquello que domina el rótulo y el apellido, el nombre y los apellidos de la persona que está acompañando. Y sí ser algo que le ayuda a que el conocimiento que va adquiriendo de la forma de diagnóstico, de darse cuenta que la persona tiene una tendencia a ese tipo de palabras, esquizoide, oral, masoquista, es algo que le ayuda a darse cuenta de que en determinados momentos con más conflicto, esa tendencia, esa estructura, esa función aparece con más facilidad, porque es aquella que es la defensa, es aquella que determina la forma como lida con ese estrés que se presenta. Puede ser estrés por vincular, por abrir su corazón, por lidar con el dinero, con el tiempo, con colocar límites. Es muy variado. Lo que es importante es que el diagnóstico, las diferentes formas de diagnóstico que tenemos, el psicoterapeuta las conozca, las sepa manejar, sea ágil en ese manejo, conozca sus variabilidades y entonces ahí sí, de cara al encuentro con otra persona a la que va a cuidar, hay un encuentro humano en que la propia persona, el propio psicoterapeuta se autoconozca suficiente para saber también sus propias funciones, sus tendencias, de esos caracteres y pueda también vincular con el otro, dándose cuenta que en su humanidad y en el contacto con el otro también manifiesta eso porque va a ocurrir en la relación. Pero que lo más importante, sin duda, sea el vínculo y sea ese lugar seguro. Entonces, en las estructuras, en las funciones, en esas tendencias encontraremos personas mucho más mentales que cuando en contacto con el estrés están cerradas en su mundo mental, que solemos llamar esquizoides, o personas muy emocionales que en contacto con el estrés se quedan carentes, necesitando contacto, ayuda, un salvador, que llamamos principalmente orales. Y tenemos otras personas que están más en el papel de víctima, que en contacto con el estrés piensan que todo les ocurre y que habitualmente quedan pesados y llamamos tendencia masoquista. Y tenemos personas que elaboran mucho y que están siempre imaginando a lo mejor en contacto con el estrés, que tienen que buscar estrategias y pensando cómo se van a salir de un momento de estrés con complicaciones, con algún tipo de elaboración que podemos llamar manipulación, que llamamos tendencia psicopática, o histérico, que está siempre, o histérica, con mucha energía, con dificultad de sostener en el cuerpo tantas sensaciones, o el fálico famoso narcisista, que tiene esa cuestión con la genitalidad, la dificultad de contacto con la parte romántica y amorosa y la parte sexual, o el agresivo masculina, y por supuesto es mucho más de lo que estoy diciendo. Esas tendencias, esas funciones, sirven para la persona aprender a autorregularse. Y por eso he creado una formación relativamente corta para empezar a hablar sobre esos temas, aparte de los que quieran formarse, por supuesto, como psicoterapeutas, hacer la formación larga y formarse como tales, pero sobre todo he creado cursos cortos para los que ya sois terapeutas, los que sois sobre todo curiosos, pero que ya ejercéis, para
intervenciones concretas, cómo es con una persona que tiene una tendencia más mental en contacto con ese su estrés, o una persona más oral, o cuando está en contacto con esa parte. Porque en realidad nadie es una de estas cosas. En realidad, a lo largo de nuestra vida, será una persona más, entre comillas, autorregulada cuando sentimos que dentro de nosotros tenemos una parte más mental, más esquizoide, donde encontramos el contacto con nuestra parte oral, carente, nuestra parte de víctima, más masoquista, nuestra parte muy elaborada, confundida, o a lo mejor muy inteligente pero muy sofisticada, más psicopática, o la parte más histérica con mucha energía sin saber qué hacer con eso, muy cargados, muy llenos, o la parte más agresiva masculina, de muy líder, de muy competitivo, sea hombre, sea mujer, sea el fálico narcisista, sexualizado, líder. Estas estructuras más rígidas, más encorazadas, todos nosotros en mayor o menor medida las tenemos. Y es bueno entender que nosotros mismos podemos encontrar varias de ellas y saber manejar esos inputs, esa sensibilidad que el terapeuta capta le ayuda a trabajar mucho mejor el vínculo y saber cuándo esas funciones van apareciendo, pero sobre todo no rotular y sí utilizarlas como más conocimiento. Por lo tanto, os propongo abrir la mente, la consciencia y que el diagnóstico sea una ayuda a lo mucho que tenemos para ofrecer en el vínculo, en ese espacio seguro, y que no sea el rótulo que determine lo que tenemos delante, porque lo que tenemos delante no es un rótulo, sino es sobre todo una persona que necesita nuestra agilidad primero de contacto, de mirada y de compasión y de comprensión, y luego sí ir más allá de todo eso y trabajar con lo que hay después de la máscara, después de esa estructura defensiva, que es su estructura realmente defensiva del estrés. Espero que esto os ayude, es un poco de lo mucho que podemos hacer. Sois muy bienvenidos a suscribiros al canal, que iremos hablando de estos temas, y a mi página web, donde puedo ofreceros estos cursos, estas posibilidades de contacto con esto de una forma más fluida y que por supuesto nos ayude tanto a los profesionales como a aquellos que son súper curiosos. Muchas gracias.